Hola, hola, buenos días, Dios les bendiga. Pues bendito sea Dios que estamos aquí nuevamente. Gracias a Dios porque su misericordia nos alcanzó otro día más. Le plació darnos vida un día más. Bendito sea nuestro Padre Dios. Y pues bueno, vamos a dejar este día en sus manos y todo lo que Él conlleve, porque nosotros sabemos que todo en las manos de Dios es mejor. Bueno, vamos a continuar. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros, leyendo por nosotros y dándonos el entendimiento a lo que Él nos revele aquí, en su bendita y hermosa palabra. Vamos a comenzar. Capítulo 18 de Primera de Crónicas. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David trayéndoles presentes. Fíjense, aquí nosotros vamos a recordar que Ruth era moabita, era de la tierra de Moab. Y David es descendiente, es descendiente de Ruth. O sea, Ruth es una antepasada de David, fíjense. Y ella era de Moab. Entonces aquí nosotros recordamos otra vez que para Dios no hay nacionalidades, no hay religiones, no hay colores. Todos somos su creación y Él usa a quien tiene que usar. Él mira nuestro corazón, nada más. Vamos a seguir. Asimismo, derrotó David a Hadadezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes. Porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. El Señor respaldaba a David. ¿Por qué? Porque David era obediente y él reconocía que todo era por el Señor. Ay, ay, ay. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibhat y de Cun, ciudades de Hadadezer. Tomó David muchísimo bronce con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadadezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadadezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que habían tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó el valle de la sal en el valle de la sal a 18,000 edomitas, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud,
canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los ereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes cercas del rey. Miren, aquí nosotros ya sabemos que todo esto es como un repaso del libro de Samuel, ¿sí? Pero cada versículo es una enseñanza, cada versículo es una enseñanza. Y nosotros aquí estamos viendo, ¿sí?, que David, ya recordamos que Ruth era antepasada de David, ¿sí? Y era moabita. Y vimos que el Señor no hace diferencias. Él usa a quien tiene que usar porque Él mira nuestro corazón, ¿sí? Y aquí vemos también que David fue un gobernante victorioso y justo. Y reconocía que todo provenía de Dios y que Él era usado por Dios. Aquí vemos cómo todos los regalos, todos los presentes, Él los dedicaba al Señor, porque Él sabía que el mérito era del Señor, no era de Él. Nosotros a veces, ¿verdad?, se nos hace fácil pensar que lo que tenemos, que lo que somos, pues son el resultado de nuestras habilidades, ¿verdad? Y también podemos llegar a pensar que tenemos suerte, ¿sí? Pero como hijos de Dios sabemos que no es suerte, es la bendición, es la misericordia de Dios. Entonces nosotros debemos reconocer, debemos recordar siempre que tenemos que reconocer que todo es gracias a Dios. Todo. Porque nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestra salud, nuestra vida misma es gracias a Él. Por lo tanto, todo el mérito es de Él. Por eso debemos de darle gracias por todo lo que somos y por todo lo que tenemos, porque es gracias a Él. Fíjense, y aquí lo aprendemos de David. Aprendemos esto. Él era un rey. Y aún así, él postraba humildemente su reconocimiento que todo era gracias a Dios. Bendito sea nuestro Padre Dios. Y también aquí vemos que habla de los eleteos, los peleteos. Miren, estos grupos, ¿verdad?, eran soldados extranjeros que se habían unido a David cuando él huía de Saúl. Y ellos fueron leales a David, fueron leales, ¿sí? Entonces, aquí ya aprendimos esto del capítulo 18 y vamos a continuar con el 19. Después de estas cosas, aconteció que murió Najas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Najas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien tus siervos a ti no vienen más sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Fíjense, aquí estas personas estaban mal aconsejando a este hombre. Ya aprendimos nosotros que tenemos que tener cuidado con todos los consejos que recibimos. Incluso cuando vengan de personas en las que confiemos, personas que creamos que son sabias, debemos de tener cuidado con sus consejos, ¿sí? Aquí estos hombres estaban
haciéndole unos comentarios que no eran buenos a este hombre. Pues vimos que las intenciones de David eran buenas, ¿verdad? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó. Y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Fíjense nada más. Esto era algo humillante, era un insulto para Israel. Se fueron luego y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. Pues sí, se han de haber sentido muy mal estos hombres. El rey mandó que les dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba, y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba, y se juntaron también los hijos de Amón en sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Miren, antes de continuar con el versículo 10, quiero aquí recalcar que Amón fue una nación fundada por Ben-Ammi, que fue concebido en el incesto de Lot y su hija. Esto lo vimos en Génesis 19 del 30 al 38. Y pues esta nación viene de ahí, de Ben-Ammi. Este hombre que fue resultado del incesto que cometió Lot y su hija. Y ellos, los amonitas, eran enemigos constantes de Israel, pero David nunca los oprimió. David no los oprimió y dejaron de causar problemas durante muchos años. Entonces aquí ya vimos, ¿verdad?, que Hanún pues interpretó mal las intenciones de David, las interpretó mal. Vimos cómo los malos consejos nos pueden influir mal, aunque pensemos que son buenos, aunque pensemos que vengan de personas sabias, de personas correctas. Debemos de tener cuidado con los consejos. Y aparte, aquí nosotros podemos ver un ejemplo en Hanún de cómo podemos nosotros volvernos desconfiados, ¿verdad?, hacia los demás, quizá por experiencias pasadas, ¿sí? Pero aprendemos de Hanún que debemos de pedir a Dios sabiduría para tener un buen juicio hacia las acciones que tienen otros hacia nosotros, ¿sí? Porque nosotros podemos ser desconfiados quizá por situaciones que ya hemos pasado, ¿verdad?, por experiencias que hemos vivido o por consejos mal hechos, ¿verdad?, y que los recibimos. Entonces nosotros nos volvemos desconfiados. Pero aquí aprendemos que ante todo debemos de pedirle a Dios sabiduría para cualquier acción que tengan otros hacia nosotros. Porque aquí vimos, David no tuvo mala intención, y sin embargo este hombre lo tomó así. Y miren lo que sigue. Oyéndolo, David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo.
Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitos fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad Ezer. Luego fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los siervos de Hadadezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David. Y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Fíjense, todo esto pasó solo porque Hanún no quiso reconocer el error que cometió. Al ver la intención de David, mal. La intención de David era buena, pero él no la tomó así. Primero, por los malos consejos. Y pues segundo, quizá él era desconfiado. Y ya aprendimos de él. Entonces, también aquí aprendemos con estos acontecimientos, con las acciones de Hanún, ¿verdad? Porque humillaron, insultaron al pueblo de Israel con lo que le hicieron a este hombre. Y aparte, Hanún no reconoció su error, más bien lo quiso encubrir. Fíjense, y nosotros aquí aprendemos que debemos de admitir nuestros errores. Nos debemos hacer humildes y reconocer cuando nos equivocamos, incluso buscar el perdón, buscar reconciliación, porque a este Hanún, aquí vemos que dice que en el versículo 6 del capítulo 19 dice: y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente. Tomaron a sueldo 32,000 carros, el rey de Maaca, su ejército. O sea, ellos gastaron dinero, ¿verdad? Les costó dinero querer cubrir ese error, ¿verdad? En vez de reconocerlo. Y sí, quizá a ellos pues les costó dinero, pero a veces a nosotros nuestro precio puede ser más alto, el precio que pagamos por no querer reconocer un error, por no buscar reconciliación, por no buscar perdón. El precio que pagamos es más caro, ¿sí? Entonces debemos aprender a ser humildes, debemos aprender a ser valientes y reconocer nuestros errores. Y cuando haya necesidad, buscar el perdón, buscar reconciliación, porque nosotros causamos eso. Debemos de ser valientes, no es de cobardes
reconocer y buscar perdón. No es de cobardes querer arreglar un problema y buscar reconciliación. Es de valientes. Ahí es cuando somos valientes verdaderamente. Cuando reconocemos nuestros errores y buscamos la reconciliación. Porque a veces, por culpa de errores que cometemos y no reconocemos y no buscamos perdón, no buscamos reconciliación, pagamos precios caros. Puede costarnos incluso a nuestra familia. No pagamos nada más nosotros, pagan también los demás, a los que causamos el mal o a los que están a nuestro alrededor. Debemos aprender que por el orgullo, por la falta de perdón, por la falta de valentía de reconocer nuestros errores, de reconocer nuestras fallas y buscar perdón y buscar reconciliación, se han perdido grandes historias hermosas, se han perdido familias, se han perdido hogares completos, se han perdido vidas. Debemos de aprender a ser valientes. Es de valientes reconocer, es de valientes pedir perdón, es de valientes buscar reconciliación. Y aunque todos los demás nos vean como cobardes, no, somos valientes porque buscamos la paz, buscamos la unidad, buscamos estar en armonía. Eso es ser un verdadero valiente. Cobarde es aquel que se escuda y no reconoce, que se justifica e incluso culpa a otros de sus propios errores. Eso es un cobarde. Cobarde es aquel que no reconoce. Cobarde es aquel que no perdona. Cobarde es aquel que no reconoce que se equivocó. Vamos a ser valientes y vamos a buscar reconciliación, vamos a buscar perdón mientras esté en nuestras manos. Porque Dios no es deudor de nadie, no es deudor de nadie. Y Él nos ha enseñado a ser humildes, a ser humildes. Y nosotros debemos aprender que el orgullo, la soberbia, no nos acarrea nada bueno. Al contrario, destruimos con el orgullo, separamos con el orgullo y dañamos con la soberbia. Entonces, qué hermosa enseñanza la que nos dejó esta palabra. Ay, a veces no es dinero, es un precio más alto el que pagamos cuando no reconocemos. Bueno, vamos a pensar. Todos sabemos lo que hacemos mal y sabemos muy bien cuando fallamos. Nada más que no somos valientes para reconocer. Pero esta enseñanza la vamos a guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, y vamos a ser hacedores de la palabra, no solamente lectores ni oidores, porque el Señor nos invita a accionar, a poner por obra su palabra, porque entonces no somos verdaderamente seguidores de Cristo, porque Él es acción, no es solamente hablar, es acción. Bueno, que Dios me los bendiga, los guarde y que nuestro Padre Dios tenga misericordia de nosotros, porque estamos viendo que este mundo, el mundo completamente, necesita de Dios. Busquémoslo y sigamos orando, clamando al Señor
para que su misericordia no se aparte de nosotros. Que tengan un lindo día, disfrútenlo. Este día nos lo regaló Dios, este día lo hizo el Señor y lo que Él hace es para bien de nosotros. Bye. Nos vemos.